pues buenos días a todos, gracias por venir. Veo muchas caras amigas acá, les agradezco mucho el que hayan venido, también a la gente que viene a conocerme y a conocer un poco de mi trabajo. Se siente un poco extraño pedir disculpas a nombre de un tercero, pero bueno, hay un problema con el fluido eléctrico, entonces creo que esta charla va a ser bastante breve. Sin embargo, la invitación que les extiendo es a que una vez haya terminado y cuando nos veamos afuera, intercambiamos datos. Voy a subir, puede ser a mi perfil de Facebook o al fanpage de Facebook, voy a subir pues de todas maneras, y por respeto a ustedes, la presentación que tenía hoy con algunos de los dibujos. Es rarísimo hablar de ilustración y no poder mostrarlo, entonces eso pues afecta un poco esto, pero bueno, la idea es simplemente conversar un poco. Creo que se presta entonces esta falla para que tengamos entonces una interacción un poco más chévere, más íntima. Podemos conversar, pueden hacer preguntas, podemos hablar y bueno, básicamente eso. Entonces, bueno, comenzamos diciendo, nací en Barranquilla un 31 de octubre de 1976. Era el segundo Halloween que se celebraba en Barranquilla. Para que vean que investigué. Y es más, les tengo otro dato. Jugaba Junior Santa Fe ese domingo. Quedaron 2-2. Se presentaba Camilo Sesto en concierto. Estaba pegadísimo en la radio Julio Iglesias. Un arriendo en Barranquilla costaba al mes 1.500 pesos en el barrio del Paraíso. Y había elecciones presidenciales. Ese domingo había elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ford Carter. ¿Quién ganó? Jimmy Carter. Jimmy Carter, exactamente. Eso pasó el 31 de octubre de 1976. 2 años y medio después hice mi primer dibujo, que pueden verlo en la diapositiva. Ahí lo traje, buenísimo, excelente. Hice mi primer dibujo. Algo gracioso es que cuando hice ese dibujo, que eran unas caritas y unas cosas así, mi madre vio el dibujo tirado en el piso y pensó que no lo había hecho yo. Pensó que alguien había hecho algo y lo había tirado por la ventana y había caído adentro. Mi mamá cogió y botó el dibujo por la ventana. Dijo, eso no es mío. Eso no es de... Cuando me vio en esa misma tarde tirado en el suelo dibujando, fue que se sorprendió, cogió el dibujo, lo recuperó, lo desarrugó y ese dibujo lo pueden ver en mis redes sociales, ahí está. Entonces ahí está ese primer dibujo, 2 añitos y medio, y ahí sí ella, como para enmendar, marcó el dibujo, le puso la fecha, primeras caras dibujadas por Nadine. Bueno, ese dibujo lo hice a lápiz, tomé unos lápices, pero mi relación con la tinta comienza puntualmente cuando descubro esos lapiceros que de pronto algunos de ustedes no se acuerdan, unos kilométricos, azulitos de tapa blanca y un bracito aquí así de plástico que por lo general uno lo mordía y terminaba uno rompiéndose el labio o rompiendo la tapa del lapicero. Plumero le decían entonces, un plumero kilométrico. Y empiezo a dibujar en ellos, otra diapositiva que les tenía. Una enciclopedia muy bonita, de pronto aquí está, de pronto la tienen ustedes en sus casas, se llama El Mundo de los Niños. Era una enciclopedia de 13 fascículos, pero lo encantador de esa enciclopedia era que el papel era propalcote de 90 gramos. Y cuando yo descubro que el kilométrico y el propalcote se la llevan tan bien, comienzo a dibujar en ese tipo de papel. El resultado, arruiné por completo esa enciclopedia, la llené de dibujos por todas partes. Creo que mi madre aún conserva algunos de esos volúmenes de esa enciclopedia y creo yo que ahí fue donde definitivamente me doy cuenta, bueno, cuando eso ya obviamente estaba un poco más grande, tendría unos 5 o 6 años, ya tenía uso de razón, ya sabía lo que estaba haciendo, pero me encantaba. Nunca fui de los que rayó paredes cuando era niño, pero sí rayaba los libros de la biblioteca, que creo que era peor. Entonces, esa relación entre tinta y papel, sí, ese olor que yo encuentro tan delicioso del libro nuevo o del periódico cuando llega en la mañana y huele a esa tinta impresa, me hicieron dar cuenta de que eso era lo mío, de que definitivamente no podía hacer nada más que dibujar. Y escogí eso y me enfoqué en eso, me centré en dibujar y dibujar y dibujar. Tan es así que yo no tuve de pronto opciones, como algunos de ustedes sí. No, es que yo quiero estudiar música y si fracaso, pues bueno, me voy a estudiar administración de empresas en la Autónoma. No tengo nada en contra de la Autónoma, sí en contra de Silvia, ya les voy a explicar por qué. Pero
Pero es decir, nunca tuve esa opción, siempre tuve claro que lo mío era dibujar. Sin embargo, ya en la adolescencia, cuando me doy cuenta de cómo son las cosas, cuando veo cómo son los organigramas en las empresas que de alguna manera u otra le daban trabajo a los que dibujamos, me doy cuenta de que en aquel entonces, de que los jefes de los diseñadores gráficos o eran comunicadores sociales o eran publicistas. Cuando yo estaba muchacho, más que nada eran publicistas. Yo dije, ok, vamos a estudiar la publicidad, pero no con el fin de encerrarme en un cubículo de una agencia, de tener un horario insufrible, de tener un jefe probablemente menor que yo. Voy a estudiar la publicidad para sacar de ella los mejores y los más provechosos conocimientos y aplicarlos en mi carrera como artista. La prueba está y el resultado está en que a pesar de que yo dibujo y que yo para muchas personas soy un artista, también tengo esa visión comercial y esa visión de manejo de promoción de mi trabajo. Algo fundamental, yo sé darle precio a mi trabajo, sé cómo promover mi trabajo, sé cuáles son los canales más efectivos para mostrar mi trabajo. Y afortunadamente estos últimos años han sido muy buenos, estos últimos años han sido de verdad excelentes en cuanto a mi proyección profesional y se lo debo a los dibujos y se lo debo más que nada a la tinta. Bueno, iba en la adolescencia, ok. Encuentro cuando yo tenía 17 años que Barranquilla era un escenario muy mezquino para lo que yo quería hacer. En aquel entonces publicaba en El Heraldo, cuando era dirigido por Juan B. Fernández, publicaba un caricaturista que firmaba como Guillotín y nada más. No había o no veía, más bien no veía, porque no hay que culpar del todo a la ciudad. De pronto no tuve de pronto un poco más de curiosidad de ver dónde más se podía trabajar, dónde más se podía publicar. El ambiente de la ciudad me pareció un poco mezquino para poder mostrar mi trabajo y tomo la decisión de irme. En aquel entonces, no sé si todavía queden ahí, las oficinas del ICETEX quedaban ahí en la esquina del Hotel del Prado, en la 70 como con 50 y... Ahí están todavía, increíble. Cuando eso no había internet, no había manera de consultar, llego yo a buscar dónde estudiar la publicidad. Me decidí por estudiar publicidad. Y me meto a esas oficinas y les digo, bueno, necesito saber a dónde me puedo inscribir y me mandan, no sé si era porque yo estaba más chiquito en ese entonces o realmente el libro era así de grande, pero era un libro gruesísimo, donde estaban supuestamente todas las instituciones de educación superior en Colombia. Y me pongo a buscar. ¿Y por qué utilicé hace un momento la palabra mezquino? Porque me doy cuenta, tras pasarme casi toda la tarde mirando ese libro de instituciones educativas, que la publicidad profesional solamente se podía estudiar en dos lugares, en Barranquilla. Uno era el Politécnico y la otra era en aquel entonces en la Universidad del Litoral. No eran carreras profesionales, eran carreras tecnólogas. No me interesaba eso, yo quería ser publicista profesional. Tal vez por ambición, yo decía, quiero ser publicista profesional, quiero poner esa arandela en mi hoja de vida para que me paren bolas, para poder lograr la atención de la gente que me contrate. Tal vez erróneamente, tal vez acertadamente, pero sí lo hice con esa hazaña de querer llegar lejos con el nombre para empezar, ¿sí? Bueno, encontré que solamente daban esa a nivel profesional y a nivel publicitario solamente dos universidades en aquel entonces, les estoy hablando de, eso fue en 1997, sí, yo estoy viejo, en el 97 solamente dos universidades en Colombia daban la publicidad profesional, la Bolivariana en Medellín y la Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Bueno, de ahí para adelante, pues imagínense, salí de esa oficina haciendo que, mirando que no conocía a nadie en ninguna de esas dos ciudades, ¿qué iba a hacer? Mi hermano, solté el caricellazo, tiré una moneda al aire, cara Medellín, sello Bogotá, y bueno, el resto de la historia ya la saben, me fui para Bogotá a estudiar la publicidad. Y bueno, fue algo muy curioso, mis compañeros fueron muy respetuosos, me veían dibujando todo el tiempo, todo el tema, ¿por qué no mandas hoja de vida a una agencia? Ya están necesitando gráficos, siempre tuve claro que no quería hacer eso, que no quería involucrarme con la vida de la agencia porque yo sabía ya cómo era el asunto. Siempre por la curiosidad y por la cosa investigué cómo era el tema con las agencias de publicidad. No me interesó realmente, nunca me interesó pasar por ahí. Me dediqué más bien fue a mandar carpetas y a mandar propuestas de dibujo a revistas
a editoriales y a periódicos. Y la primera publicación en Bogotá que me prestó atención era una revista que se llamaba ANDA, vulgarmente conocida ya como la ANDA. Y la ANDA era la revista, la publicación bimensual de la Asociación Nacional de Anunciantes. Allí comencé a hacer mis primeros pinos ilustrando, haciendo portadas para la revista. Eso fue algo muy bueno porque yo comencé en esa revista haciendo portada, hacía esas ilustraciones y bueno, empecé a buscar más y más espacios. En la Universidad Jorge Tadeo Lozano tenían un proyecto muy bonito que era la Agenda Cultural, algo así como la que ustedes están viendo acá. Pero esa Agenda Cultural era efectivamente era un librito y estaba toda la actividad cultural de la ciudad de Bogotá, la programación de la emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y había un espacio al final que por su informalidad se prestaba para hacer algo bien divertido y yo propuse el presentar una caricatura mensual donde se reseñara algo que tuviera que ver con el movimiento cultural en Bogotá, que ustedes bien saben, hay que reconocerlo, es mucho más rico que el de Bogotá, que el de Barranquilla, perdón. Entonces, bueno, me dieron la oportunidad y creé un personaje que se llamaba Nadia. Era un personaje que, por decirlo de alguna manera, era una combinación entre la Mafalda de Quino y la Aleida de Blado. Era una chica, pero obviamente mucho más bohemia. Entonces era una cachaquita de lentes redondos, bufanda, muy pendiente de la onda cultural en Bogotá, de donde me meto, de tal. Hay un cine, entonces yo la ponía a ir a eventos como, por ejemplo, muestra cinematográfica checoslovaca en el cineclub, no sé qué cosa, unas cosas súper inventadas, pero siempre criticando un poco y lanzando alguno que otro apunte sobre cómo es el tema de la cultura y sobre todo de los estereotipos de la cultura y de las tribus urbanas que había en Bogotá en aquel entonces y que aún algunas quedan. ¿Se acuerdan de los candies? Aquí nunca hubo eso. La popular moda de los candies. Los candies que era una... ¿No se acuerdan de eso que se colgaban? Bueno, ella se metía mucho con eso. Creo que si nadie existiera todavía, con el reggaetón habría muchísimo tema, muchísimo material. Pero eso era lo que hacía. Era una persona que desde su punto de vista un poco más culto y más enterada de lo que pasaba, como que se burlaba un poco de ese tipo de cosas. Inocentemente hicimos eso, hice esa tira y pasó algo muy bonito. Se estableció una conexión muy chévere con mis compañeros de la universidad. Hey Nadine, genial lo que dibujaste, sí, efectivamente esa gente que va en aquel entonces se hacía una cosa que se llama, o todavía existe, que se llama el Festival de Verano, ¿no? Esa gente que va al Festival de Verano y no sé qué es lo que pasa, se toman a pecho lo del Festival de Verano, entonces van vestidos así y así y así. Eran comentarios súper tontos, pero yo decía, hey, qué chévere esta conexión que estoy logrando con la gente a nivel de caricatura, de opinión. Y decido centrarme en eso, y decido concentrarme en eso. Mientras tanto, ¿yo qué hacía? Participaba en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, dibujando, haciendo caricaturas de las personas que se me sentaban enfrente por 10.000 pesos en aquel entonces. Algo muy similar a lo que me vieron haciendo aquí, pero aquí lo estoy haciendo con muchísimo gusto gratis. Pero allá era por 10.000 pesos, hacía esas caricaturas y hacía una que otra cosa para libros infantiles, nada más. Eso era todo lo que hacía. Termina la universidad y consigo trabajo en un colegio en Bogotá, en el Montessori British School, es un colegio súper dediparado, súper pupi en Bogotá. Tan pupi era que el hijo de madre colegio no compraba libros. O sea, no compraba libros de texto para sus estudiantes, los hacía. O sea, era un colegio que tenía departamento de diseño. Y entro, es en serio, y como suele suceder con los colegios de plata, pues es una cáscara, es mucha apariencia, muy bonito y todo, pero la educación bastante deficiente. Tenía que decirlo. Sí, tenía que decirlo. Y ahí empiezo yo a trabajar, ilustrando los libros que el periódico que el colegio le proporcionaba, le daba a sus estudiantes. Entonces fue algo muy bonito, fue algo muy divertido, conecté mucho con los niños en cuanto al imaginario y a los colores y al diseño de personajes que a ellos les gusta. Prueba de eso, les adelanto un poquito a propósito de lo que Marisela dijo en la presentación. Incursiono de lleno al tema de la ilustración infantil este año con un libro que se llama Jero Carapálida para Penguin Random House. Lo van a poder ver publicado en el segundo semestre de este año. Espero poder mostrárselos acá, compartirlos o mejor aún venir con la autora y hacer algo bien interesante con ustedes aquí
acerca de eso. Es un libro bien divertido y me llamaron por mi estilo de línea, todo el tema, y fue algo muy gracioso porque le digo, hey, espérense, yo soy caricaturista de opinión, o sea, yo dibujo a Santos, dibujo a Uribe, hago ese tipo, no nos importa, genial, queremos sacarte de tu zona de confort, vente y dibujas con nosotros ilustración para niños, y yo ahí, listo, va para esa, hay que hacerlo. Entonces, el segundo semestre les mostraré eso con el favor de Dios. Ok, después de ese paréntesis, les cuento, entonces, hacía ese tipo de caricatura, hacía ese tipo de ilustración infantil en este colegio, trabajé en ese colegio por espacio de 5 años, y aunque fue una experiencia muy positiva, sucedió algo muy desafortunado, y es que a nivel artístico me estanqué. Era el único ilustrador en esa empresa, en ese colegio, entonces no tenía contacto, no tenía interacción con gente que hiciera lo mismo que yo. Entonces no tuve la oportunidad en esos 5 años de crecer un poco más. Me amargué mucho por eso, llegué a rajar mucho y a denigrar mucho de ese trabajo en ese colegio, hasta que, bueno, después de mucho vacilar, de estar pensando a ver qué hacía, tomé la decisión, renuncié y seguí trabajando con niños para Cable Unión, una empresa donde había un canal infantil y donde yo generaba ilustraciones y personajes allí. En ese momento, pues de pronto el tema de la caricatura de opinión quedó un poquito de lado. Dije, bueno, esto es lo que me está dando dinero, primer error, esto es lo que está dándome dinero, voy a concentrarme en esto, aquí es donde está la plata, creía yo, y seguía haciendo ilustración infantil. Pasan los años, sigo trabajando, sigo teniendo clientes, sigo trabajando, no para agencias, sino con agencias, y sucede algo muy chévere. En el año 2012 me contacta Heriberto Fiorillo de la Fundación La Cueva y me invita a participar, a representar a Colombia como caricaturista en el Carnaval de las Artes 2012. Carnaval de las Artes hasta ese entonces, no sé si aún lo hace, tiene por costumbre invitar 2 caricaturistas, uno internacional y uno colombiano. Yo en el 2012 fui el colombiano, el internacional fue Rep de Argentina. Y eso para mí, ustedes me van a perdonar de pronto lo cursi, lo melodramático, lo que voy a decir, pero para mí fue algo supremamente emocionante, que yo después de 34 años de vida, fue que vine a dibujar a barranquilleros, fue que vine a dibujar a mi ciudad, ¿sí? Y antes de que fuera una relación incómoda, de odios o fastidiosa, no, Barranquilla, sin Barranquilla no me pararon para nada. O sea, fue algo muy, muy bonito. Aún conservo, bueno, obviamente no la caricatura, pero sí las imágenes de la primera vez que dibujo yo a un barranquillero. Entonces, yo no me lo podía creer. Es decir, estaba ahí al lado de la Mira de la Rosa dibujando gente empapado de sudor, ¿sí? Con el mapa de África aquí debajo, el de Australia de este lado y acá el mapa de Chile, pero yo estaba feliz dibujando en Barranquilla, o sea, no me las creía. Y dije, este cuentico de no ser profeta en su propia tierra se tiene que acabar, y contacto con el periódico El Heraldo. Ahí está otra diapositiva buenísima, que es la primera caricatura mía publicada en El Heraldo. Buenísima. Hugo Chávez atornillado en una silla, entonces fue mi primera publicación. Y nada, a partir de ese momento comienza este dispare por el tema de la caricatura de opinión, me concentro en ella, aprovecho mis conocimientos a nivel de publicidad, me apoyo en las redes sociales, soy mi propio community manager, manejo todas mis redes sociales. Aprendí que para no generar confusión, entonces no, que es que en Twitter yo soy me gusta el carnaval, y en Instagram yo soy me gusta el carnaval pero solamente la guacherna. No, en todas las redes sociales me llamo igual, Nadim Comics, todas. Entonces eso me ahorra muchísima labia, me ahorra muchísima saliva, porque, ay, ¿cuál es tu YouTube? Nadim Comics. ¿Cuál es tu Instagram? Nadim Comics. ¿Cuál es tu Skype? Nadim Comics. Entonces empiezo a moverme mucho por redes sociales, llego en Facebook a tener más de 17,000 seguidores. Desafortunadamente me hackearon la página, ahí la estoy arrancando otra vez. Bueno, todas las redes sociales, ¿por qué? Porque me gusta favorecer que mi trabajo sea de alguna forma interactivo. O sea, me gusta mucho que la gente que ve mi trabajo opine y proponga. Nadine, ¿cómo te parece que Pretel es costeño? ¿Cómo va a ser? ¡Qué vergüenza! Sí, ese man de dónde, no, creo que es de Montería. Vamos a investigar, ya tengo material para dibujar eso. Les soy muy honesto, no dibujo ideas ajenas, pero sí acepto y sí soy muy agradecido con los temas que me mandan. Mi relación con Barranquilla, pues bueno, obviamente a pesar de que sobrevivo en Bogotá, porque uno en Bogotá no vive, uno en Bogotá sobrevive,
Estoy bastante pendiente del acontecer de Barranquilla. Estoy bastante pendiente de cuáles son los términos y las expresiones que se utilizan. Es un poco complicado y también da un poquito de dolor porque uno quisiera estar aquí. Yo estoy muy enamorado de Barranquilla y me encantaría estar aquí, pero desafortunadamente el trabajo y las cosas me obligan por compromisos a estar allá. Pero bueno, el punto es que la conexión es esa, procuro estar muy enterado de las noticias, no me apego solamente a los medios convencionales, leo muchos blogs de barranquilleros que viven aquí, de gente que se preocupa por esto, estoy conociendo gente nueva de la que voy a estar muy pendiente, este proyecto de Agenda Cultural me parece genial, entonces es muy interesante ese tipo de cosas. La tinta está presente conmigo de manera tangible, con las manos sucias, con los dedos cortados, por los lapiceros, por el bisturí, por la cosa, por todo el trabajo que hago para las ilustraciones y para montar las plantillas, hasta hace escasamente unos 6-7 años, que es cuando me paso a lo que está ahora entrando, que es la tinta digital. Y adquiero mi primera tableta digitalizadora, se las voy a mostrar acá, a falta de diapositivas, que es, convénzanse muchachos de que esto no es un juguete, es una herramienta de trabajo. Y me hago de una tableta digitalizadora, que es esta la tengo personalizada. Entonces aquí estoy yo. Esta tableta digitalizadora, adquirí la primera hace 6 años, la Intuos 4, esta es la Intuos Pro, esta me la regalaron porque entré a trabajar con esta marca, precisamente para promocionar un poco de estos productos. Y este es el nuevo tintero, aquí es donde está yéndose ahorita todo, es muy respetable y lo admiro mucho, la gente que todavía trabaja de forma análoga, pero he aprendido una cosa, modestia aparte, soy uno de los caricaturistas más rápidos que hay en este país en este momento, ya he retado a algunos y les he ganado, eso está bien. De hecho le gané a Bayona, que era el que ostentaba el récord Guinness de la caricatura más rápida, se la gané, pero no lo reconoció y Guinness no le tomó la palabra. Igual yo también fui un tonto porque no presenté pruebas, no me grabé. Pero bueno, el punto es que aquí es para donde está yendo ahorita la ilustración. Existen muchos románticos como yo que añoran eso de la impresión, del olor del papel, ese olor tan rico del libro nuevo, ese tipo, y también el del libro viejo. Pero bueno, este tipo de trabajo me permite ser aún más rápido, ya no tengo que escanear, ya no tengo que hacer ningún tipo de arandela ni de nada. Utilizo los programas Photoshop, utilizo Paint Tools AI, utilizo Manga Studio para dibujar y ya está. Las caricaturas que hago en El Heraldo son hechas a través de esta herramienta y sin embargo, y a propósito pues, de la invitación de Marisela para esta charla, la caricatura del domingo va a ser en tinta, por allá en Instagram la subí, volví a la tinta a propósito de este tema y por ahí me meto con el alza de los buses que hoy subieron 100 pesos. A partir de hoy subieron 100 pesos. Muchachos, desafortunadamente pues me apoyaría aquí de los gráficos, pero me toca ya casi que cerrar. Además entiendo que ustedes tienen compromisos y esto. Quisiera saber de los que están aquí quiénes ilustran, quiénes dibujan, quiénes quieren hacer de esto un estilo de vida. Ok, no hay quórum, perfecto. Listo, ok. Para cerrar les quiero dar un consejo muy importante. Traten de valorar su trabajo y traten de hacerlo respetar. Es el primer problema de la persona que tiene metido el chip del artista. Y es que ama tanto su trabajo y se enamora tanto de su trabajo que después no sabe venderlo. Hay una formulita que les voy a enseñar muy rápida, muy sencillita, cuando traten con un cliente. Y si les echan el madrazo por haber dicho eso, dicen que yo se los enseñé. Propónganle a su cliente 3 características para su trabajo. Ofrézcanlo bueno, económico y rápido. Y pongan a su cliente a que de esas 3 opciones elija solamente 2. ¿Listo? Entonces, ¿lo quieres bonito y rápido? Entonces no te va a salir económico. No lo quieres económico, lo quieres bonito y económico, entonces no te va a salir rápido. ¿Listo? Jueguen con su cliente de esa forma. Denle esas 3 opciones y oblíguenlo a solamente usar 2. Y si no son dibujantes, si son diseñadores gráficos, si hacen cualquier otro tipo de cosas, aplíquenla también para ver. De pronto podemos cambiar el mundo. De pronto podemos cambiar el mundo y le podemos cambiar el chip a los clientes, ¿no? Para que sepan que, ay, no, pero es que tú eso lo haces en par patadas. Entonces eso vale más, ¿cierto? No. Ah, bueno.
Entiendo que algunos de ustedes quedaron con ganas de que se les hiciera la caricatura de las que estaba haciendo ahorita aquí afuera. Sé que hay algunos de los puntuales a los que todavía se las debo, pero ¿quién quiere de pronto caricatura? ¿Quién quedó con ganas de que lo dibujen? Ok, entonces los voy a invitar a que hagan una pequeña exploración. Aleatoriamente, debajo de las sillas en las que ustedes están sentados hay pegado un papelito. Si hay un papelito, se ganaron la caricatura conmigo. El que ya tiene y lo quiere ceder. Lo puedes ceder o se lo puedes dar a alguien que no la quiere. Nada. Ah, por allá hay un ganador. Ah, era un chicle. Para qué asco, que mira, ve, gané. Así. Muchachos, vuelvo y les pido disculpas de parte de un tercero. Pueden ver sí, ahí está la caricatura que le hice Electricaribe, pero por eso me la hicieron hoy. Y nada, quiero de verdad agradecerles el que hayan venido y espero vernos muy pronto por acá. Muchísimas gracias.